Hemos visto las enfermedades obstructivas. Hoy vamos a ver las enfermedades restrictivas. Y esta es una buena definición de la enfermedad restrictiva. Y además, el dibujito que ustedes ven ahí me parece que es muy significativo para que ustedes puedan ver lo que significa una enfermedad restrictiva. Condición anormal que causa disminución de la capacidad pulmonar total y de la capacidad vital y que ocasiona dificultad inspiratoria. Acuérdense que en las enfermedades obstructivas, al contrario, había dificultad expiratoria. En las enfermedades obstructivas había atrapamiento aéreo. En estas enfermedades hay, al contrario, dificultad inspiratoria. ¿Sí? Bien, entonces esa es la definición de la enfermedad restrictiva pulmonar. ¿Ya? Y ustedes pueden ver que dentro de estas enfermedades hay algunas que producen, por ejemplo, alteraciones del parénquima pulmonar. Y ahí ustedes pueden ver algunas de ellas que son ejemplos de estas alteraciones del parénquima pulmonar. Las atelectasias, por ejemplo, las neumonías, las tuberculosis, las fibrosis, etc. Trastornos pleurales, como el neumotórax y derrames. Deformidades y trauma torácico, como la cifoescoliosis, el tórax inestable, el síndrome de Pickwick, que es un problema de obesidad. Alteraciones neuromusculares como distrofias musculares y el Guillain-Barré. Y depresiones del centro respiratorio como producidas por narcóticos, anestesia, barbitúricos, etc. ¿Ya? Entonces, estas son las enfermedades restrictivas que pueden ocasionar el síndrome restrictivo. Vayamos viendo algunas. Las atelectasias, por ejemplo. La atelectasia, con sus variedades intralumina y extralumina, por contracción o fenómeno de retracción, por compresión o por relajación, por déficit de surfactantes o atelectasias en placas, y atelectasias masivas postquirúrgicas y atelectasias del lóbulo. La atelectasia, entonces, es una enfermedad que también podría producir un síndrome restrictivo. Una forma muy clásica de atelectasia es la que se produce por la atelectasia postquirúrgica, ¿sí? Producto de la anestesia, de los analgésicos, se produce insuflaciones por demás intensas por parte de los médicos o del personal de salud. Y
Y esto va a producir una telectasia, ¿sí? Donde va a haber dolor, va a haber disminución de la tos y del suspiro, hay retención de secreciones, hay una inadecuada expansión alveolar, y la telectasia también se puede producir por problemas de la perfusión sin ventilación, por disminución de la producción del surfactante y por colapso alveolar. Estas atelectasias son muy frecuentes en las atelectasias postquirúrgicas. Cuando hablamos de atelectasia, estamos hablando de colapsos alveolares. Ustedes pueden ver como alguna obstrucción incompleta puede producir un colapso alveolar. En realidad hay varias causas de atelectasias que podrían producir este tipo de problemas. Por ejemplo, una inflación incompleta, vías aéreas bloqueadas, una disminución de la absorción del oxígeno y un aumento del agua pulmonar en el intersticio podrían ser la causa de este colapso alveolar. Y esto va a ocasionar un desequilibrio en la ventilación-perfusión, va a ocasionar una hipoxemia, va a ocasionar una disminución de la capacidad residual funcional, va a ocasionar una disminución de la adaptabilidad y va a ocasionar un aumento del trabajo respiratorio. Entonces, el colapso alveolar, las atelectasias, podrían ser, como ustedes están viendo, por una insuflación incompleta o por vías aéreas bloqueadas o por una mala absorción de oxígeno y dióxido de carbono porque hay agua en la membrana alveolo-capilar. Y ustedes ven que uno de estos colapsos va a ocasionar todos estos problemas que les estoy mencionando en este lado, en el lado derecho de la figura. ¿Cuáles son los mecanismos de la atelectasia? En primer lugar, uno de los mecanismos más importantes, como ya les he dicho, es la obstrucción bronquial y reabsorción de aire. Esta obstrucción bronquial y reabsorción de aire va a producir atelectasia, es decir, colapsos alveolares. Y cuando hay colapsos alveolares, va a disminuir el área ventilatoria, va a producir retracción de las estructuras vecinas. Obviamente que este colapso, esta atelectasia, va a producir alteraciones en la ventilación-perfusión. Y uno de los problemas más importantes y enfermedades representativas es la neumonía. La neumonía es uno de los problemas más importantes que puede producir este colapso alveolar y va a producir insuficiencia respiratoria y retención de secreciones bronquiales. Les muestro un par de radiografías donde ustedes pueden apreciar cómo el campo pulmonar del lado derecho está disminuido y está disminuido por un colapso alveolar. Y ustedes comparen con el campo alveolar, no se ve muy claro porque hay mucha luz. El campo pulmonar del otro lado está más o menos bien ventilado, pero en el otro lado hay una gran área de colapso, ¿no?, que ustedes pueden apreciar. Y miren ustedes cómo
cuando hay este tipo de colapsos, las áreas vecinas se inclinan hacia el otro lado. Aquí tienen ustedes otra radiografía y los lugares donde más o menos están colapsados los alveolos, ¿no? Hay un gran colapso, las áreas vecinas se inclinan hacia ese lado, el pulmón derecho está hiperventilado y ahí pueden ver el colapso alveolar que hay en el pulmón izquierdo. Esta es otra radiografía donde ustedes pueden ver cómo la parte superior del lóbulo superior del pulmón derecho está colapsado y en la radiografía se aprecia esta región. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de atelectasias, estamos hablando de colapsos pulmonares. Y las atelectasias, como ustedes están viendo, va a producir una disminución del área ventilatoria, va a producir una alteración en la ventilación-perfusión. Por ejemplo, una neumonía además puede producir insuficiencia respiratoria con su retención de secreciones bronquiales correspondientes, ¿no? Entonces, una atelectasia es un colapso alveolar que ustedes están viendo, que bien puede ser por una insuflación incompleta, bien puede ser por áreas bloqueadas, o bien puede ser por líquido en la membrana alveolocapilar que van a producir el colapso de la vía respiratoria. Y como ustedes están viendo, pues va a haber un desequilibrio, ventilación-perfusión, una hipoxemia, una disminución del oxígeno en la sangre, la capacidad residual funcional va a disminuir, hay menos adaptabilidad y hay un aumento del trabajo respiratorio. Estos son los problemas que hay en la atelectasia. Bueno, dentro de los síndromes restrictivos también están las neumonías bacterianas. Ustedes saben que la neumonía bacteriana es una infección de la vía pulmonar, de la vía respiratoria. Generalmente se produce por inhalación de microorganismos que pueden existir en el medio ambiente, broncoaspiración de microorganismos que pueden venir de la nasoorofaringe, diseminación hematógena a partir de un foco distante y diseminación directa desde un foco de infección vecino o por lesión penetrante. Entonces, todas estas son las vías de infección de una neumonía bacteriana. Cuando hablamos de neumonía bacteriana, hay factores de riesgo que pueden ser factores que van a inducir al aumento de una neumonía. Ustedes pueden ver todas las enfermedades que son factores de riesgo y que pueden producir neumonías. ¿No? Miren ustedes cuántos factores de riesgo tenemos para las neumonías bacterianas. Miren las tantas enfermedades que puede producir una neumonía, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver también que están viendo algunas enfermedades como la desnutrición, como el senilismo, como el alcoholismo y otras enfermedades propias del pulmón, la diabetes, etcétera. Son enfermedades que pueden dar neumonías bacterianas. Entonces, bien, una neumonía es una condensación pulmonar. Ya saben ustedes los factores predisponentes para la neumonía, acabo de mostrarles en la anterior figura, ¿no es así? Y ustedes saben que esta neumonía puede estar ocasionada
por bacterias gram positivas y gram negativas hoy en día. Aunque en general son las gram positivas las más importantes en la producción de neumonía. Pero hoy en día también hay bacterias gram negativas que pueden producir neumonías. Estas neumonías generalmente son lobulares o pueden ser más de un lóbulo y convertirse en bronconeumonías. Una de las características clínicas y radiológicas de la neumonía es la condensación pulmonar. Y esta condensación pulmonar nos va a dar signos y síntomas clínicos, nos va a dar signos radiológicos y signos laboratoriales que ustedes están viendo. ¿Ok? Entonces, bien, ¿cuál puede ser el camino de una neumonía? Podría reabsorberse y no pasa nada. Podría ir a la fibrosis pulmonar. Podría ir a un absceso pulmonar. Podría ir a un empiema. Entonces, fíjense, este cuadro es muy importante porque nos está hablando de todos los factores que primero predisponentes, el origen y la etiología de una neumonía, el tipo de neumonía y todas las consecuencias que puede tener una neumonía. ¿Ok? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para las neumonías bacterianas? Una fiebre alta, por ejemplo, una leucocitosis, por ejemplo. El dolor torácico pleurítico es muy importante, la punzada de costado. Ustedes saben que los pacientes que tienen neumonía tienen punzada de costado, un dolor torácico intenso. El infiltrado radiológico también es importante. El esputo de estos pacientes, que puede ser purulento o rosado, asalmonado o asalmonelado se llama. Y la tinción de gram puede ser gram positivo o gram negativo, ¿no es así? Dependiendo de la etiología del paciente. Entonces, miren los criterios diagnósticos que tenemos para una neumonía. Por favor, no se olviden. Y también tenemos criterios de gravedad. Cuando la taquimia es más de 30 por minuto, cuando hay hipertensión arterial baja, cuando la fiebre es mayor de 38.3, cuando pueden haber alteraciones de la conciencia, cuando hay oliguria menor a 400 ml en 24 horas, y cuando hay disnea, sobre todo de reposo. Entonces nosotros podemos considerar estos criterios tanto clínicos como de gravedad en la neumonía. Ustedes tienen ahí una neumonía lobar en el pulmón derecho, ¿no? Fíjense cómo se ve una neumonía, hay una condensación en el lóbulo medio del pulmón derecho que es bien notoria, ¿no es así? Y que pues es fácil de apreciar radiológicamente. Ustedes pueden apreciar aquí una condensación en el lóbulo inferior del pulmón derecho, que también es muy notorio, ¿no? Cuando ustedes tienen estas imágenes radiológicas, pues son típicas de una neumonía, ¿no? Entonces las neumonías se caracterizan por ser lobales. Podrían atacar al lóbulo medio, al lóbulo inferior en el pulmón derecho o al lóbulo inferior en el pulmón izquierdo. ¿Por qué siempre el pulmón derecho es el más afectado? Ya saben, ¿no es cierto? El bronquio pulmonar principal es más ancho, es más corto, es más vertical. Y las bacterias tienen más afinidad por el pulmón derecho. Bueno, entonces tengan en cuenta esto en una neumonía. La tuberculosis. La tuberculosis es una infección que tiene la característica
de atacar generalmente los lóbulos superiores del pulmón, como ustedes están viendo, ¿no? En la figura. Inicialmente activa procesos que pueden después, procesos iniciales cavitarios, que después pueden pues diseminarse de esta forma que ustedes están viendo, ¿no? Ustedes saben bien que la vía de contagio de la tuberculosis es vía aérea, o a través de las gotitas de piel. Ustedes saben bien que los pacientes infecciosos de la tuberculosis están diseminando sus bacilos a partir de esta vía. Ustedes saben que en nuestro medio la tuberculosis es una enfermedad endémica, ¿sí? Y ustedes saben que las vías de diseminación de la tuberculosis pueden ser a través de los nódulos linfáticos, a través de los pulmones, a través de la columna vertebral, a través de los riñones, etc., ¿no? Incluso es muy frecuente encontrar tuberculosis en el epidídimo de los testículos. Es muy frecuente encontrar tuberculosis renal. Es muy frecuente encontrar la tuberculosis en la columna vertebral, que se llama enfermedad de Post. ¿Sí? Entonces, miren ustedes que la tuberculosis es muy importante y que se disemina a través de varias circunstancias, ¿no? Como ustedes están viendo. ¿Cuáles son los aspectos inmunopatológicos de la tuberculosis? La tuberculosis produce un desorden inmunopatológico, ¿no? El bacilo produce un antígeno. Este antígeno va a producir anticuerpos, pues va a producir una reacción inflamatoria alveolar a través de los polimorfonucleares y macrófagos, es decir, va a activarse la inmunidad humoral y celular, ¿sí? Esta inmunidad humoral y celular, por supuesto que se activa a nivel del sistema linfático, como ustedes saben, y en la reacción inflamatoria alveolar no solamente actúan polimorfonucleares y macrófagos, sino como ustedes pueden ver, actúan mediadores inflamatorios a partir de los macrófagos, como la interleuquina 1, y a través de los linfocitos, como las citocinas. Entonces, una reacción inflamatoria inicial de un proceso tuberculoso es el granuloma tuberculoso, ¿no? El granuloma tuberculoso que se rodea de células especializadas de tipo Langerhans, ¿no? Muchos pacientes hacen su infección tuberculosa a nivel de un ganglio que normalmente es localizado en el cuello. El ganglio es supraclavicular, y cuando se hace una infección tuberculosa, pues generalmente este es el proceso inmunopatológico que pasa en un granuloma de infección. ¿No es así? Entonces, bien, ahí ustedes pueden ver que ese granuloma tuberculoso tiene dos caminos. Podría estar en statu quo por muchos años, incluso de por vida, o podría diseminarse, ¿no? Dependiendo de las circunstancias de ese paciente. Imagínense un paciente que sea desnutrido, que sea pobre, que vive en condiciones de higiene y nutritivas malas, etc. Entonces, ese granuloma tuberculoso puede diseminar y producir una tuberculosis pulmonar proliferativa, ¿sí? O por producir una tuberculosis pulmonar exudativa, ¿sí?
De todas maneras, una vez que el granuloma tuberculoso, que cada uno de nosotros tiene una primoinfección, esta primoinfección podría diseminarse en el mismo pulmón, proliferar, o podría producir una tuberculosis pulmonar exudativa, como ustedes están viendo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa para que un granuloma tuberculoso tenga una mala evolución? Pues tiene que haber factores, ¿no? Factores de riesgo que sean los que vayan a comprometer la salud de ese paciente. Entonces hay factores de riesgo que van a hacer que un granuloma pueda diseminarse y pueda producir una tuberculosis, bien sea pulmonar, bien sea extrapulmonar, bien sea miliar, bien sea diseminada, en fin. Entonces, ustedes saben que muchos pacientes que ahora tienen HIV terminan haciendo tuberculosis cuando hacen síndromes de inmunodeficiencia, ¿no? Pacientes que son adictivos a drogas, entre ellos el alcohol. Además, porque estos pacientes son desnutridos y tienen una mala inmunidad. Pacientes que han tenido infecciones recientes, otras infecciones, pacientes que radiológicamente pueden ser tuberculosos y que son sometidos a mucha radiografía, los diabéticos, los pacientes silicósicos, los pacientes con corticoterapia prolongada, los pacientes con terapia inmunosupresora, diferentes cánceres, enfermedades hematológicas, insuficiencia renal crónica, bajo peso crónico. Entonces ustedes vean cómo factores de riesgo pueden hacer que estos granulomas de los que yo les he hablado inicialmente, este granuloma, podría luego diseminarse a una tuberculosis pulmonar o a una tuberculosis pulmonar exudativa, a una tuberculosis extrapulmonar o a una tuberculosis biliar. Entonces hay factores de riesgo muy importantes que debemos tomar en cuenta los médicos cuando estamos hablando de tuberculosis. En nuestro medio yo ya les he contado que muchos pacientes que vienen del occidente a Santa Cruz son pacientes que cambian de medio ambiente, son pacientes que cambian de hábitat, son pacientes que están acostumbrados a vivir en el frío, son pacientes que hicieron una primoinfección en el occidente y cuando se vienen al oriente, el medio ambiente les choca. Imagínense un campesino del occidente que llega al oriente y comienza a trabajar en la zafra, esta época de zafra. Es decir, a los collitas que vienen a la zafra, los encierran en galpones grandes. Estos collitas vienen con sus familias, en esos galpones viven hacinados, no tienen condiciones de salubridad adecuadas, no tienen condiciones de higiene adecuadas, no tienen buena alimentación, el calor, el medio ambiente los choquea. Entonces, esa gente que viene del occidente, pues reactiva sus tuberculosis en Santa Cruz. Por eso es que Santa Cruz es uno de los lugares más endémicos de Bolivia, porque los collitas que están viniendo a vivir a Santa Cruz, y me refiero no a los collas con plata, me refiero a la gente campesina que viene del occidente, reactiva sus tuberculosis aquí en Santa Cruz, por esta razón que les cuento. Entonces es muy importante, dentro de los factores de riesgo, considerar pues las condiciones de vida, de desnutrición de esta gente que viene a vivir a Santa Cruz. ¿Okay? ¿Cuál es la evaluación clínica de una tuberculosis pulmonar?
pues un foco tuberculoso. Este foco tuberculoso puede ir a una necrosis de calcificación, a una licuefacción, puede hacer cavernas. Estas cavernas pueden hacer hemoptisis o producir hemoptisis, pueden producir eliminación bronquial, pueden producir problemas de orden pleural, pueden producir vómicas, pueden producir siembra broncógena. ¿Ok? Una licuefacción, una necrosis de calcificación producen caverna. Una caverna es más o menos una imagen así, radiológica, como les estoy mostrando. O sea, esta es una caverna, ¿no? Se ha producido una necrosis de calcificación, una licuefacción, una caverna. ¿Qué pasa si esa caverna se rompe? ¿Qué pasa si esa caverna se rompe? Si esa caverna se rompe, pues se va a producir hemoptisis, vómica, eliminación bronquial, ruptura en la pleura, siembra broncógena, etcétera, ¿no? Son pacientes que pueden tener estos problemas, ¿no es así? Ahí tienen ustedes un buen signo radiológico de lo que les decía, ¿no? De lo que les decía de una necrosis de calcificación, una licuefacción y la formación de una caverna. Miren ustedes cómo se nota de claro, ¿no? Otras imágenes donde ustedes pueden ver también pues varias señales de licuefacción y cavernas son estas. Miren, ahí están viendo. Miren, acá es una tuberculosis que se ha diseminado en el pulmón y prácticamente ha producido un derrame pleural inclusive, ¿no? Como ustedes pueden ver. Miren ustedes en esta otra cómo se ve tan claramente la licuefacción y la calcificación, ¿sí? Ustedes saben que para hacer el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis, les voy a mandar un pequeño texto que ha sido hecho por el Ministerio de Salud, porque lo que yo sí les voy a preguntar en el examen son los medios de diagnóstico de la tuberculosis y el tratamiento. Porque no puede haber un médico en Bolivia que no sepa hacer el diagnóstico de una tuberculosis y menos el tratamiento de la tuberculosis. Por eso es que cuando les estoy hablando de tratamiento, ¿sí? Hay que combinar. A veces en la primera etapa se combina cuatro medicamentos. Se hace una primera etapa de 2 meses y luego una segunda etapa de 4 meses, ahora, ¿no es cierto? Y hay varios tratamientos, pero no les voy a hablar del tratamiento porque yo les voy a mandar el pequeño texto que ha sido hecho por el ministerio. Y ahí ustedes van a ver todo lo que se hace en Bolivia con el Ministerio de Salud. Pero a mí lo que me interesa es que sepan los medios de diagnóstico y sobre todo el tratamiento de primera elección y el tratamiento de segunda elección. Por eso es que voy a saltar esta diapositiva, porque lo que quiero es que ustedes aprendan de ese pequeño texto que es muy chiquito, pero que necesito que lo vean. ¿Ya? Dentro de las enfermedades restrictivas también están los traumas torácicos, ¿no? El trauma torácico pues puede ser por una contusión pulmonar, puede ser una hemorragia, por una herida en el tórax. Pues este trauma torácico puede producir alteraciones de la presión intratorácica. Yo ya les he contado que una de las funciones de las pleuras es producir una presión parcial negativa
intrapleural con respecto a la presión parcial negativa del medio ambiente. Pero a consecuencia de un trauma torácico, las alteraciones pueden variar. Es decir, intrapleuralmente puede alterarse la presión negativa. También pueden haber hematomas, colapsos alveolares, etcétera, dentro del trauma torácico, ¿no? Es decir, el trauma torácico es considerado como una alteración restrictiva pulmonar. Y obviamente si tenemos un trauma torácico, vamos a tener hipoventilación, vamos a tener hipoxemia, vamos a tener hipercapnia, dependiendo de aquel trauma. Pero ustedes se dan cuenta que el trauma puede, de acuerdo a su gravedad, puede producirnos varios tipos de problemas respiratorios. ¿Okay? El trauma torácico, les decía, que puede ser una contusión pulmonar, puede ser un tórax inestable, puede ser una contusión miocárdica, puede ser un trauma abierto. Miren ustedes cuántos mecanismos fisiopatológicos de trauma torácico. Y cualquiera de estos mecanismos de trauma torácico, ustedes van a apreciar que terminarán en una inestabilidad hemodinámica respiratoria y es considerada como una neumopatía restrictiva aguda. ¿Okay? Nosotros tenemos, por ejemplo, el tórax inestable. El tórax inestable es cuando pues existe un trauma. Imagínense una mujer que se cae, el otro día tenía un tórax inestable. Una mujer se cayó unas 10 gradas en su casa, se rodó y cuando cayó abajo se fracturó 7 costillas de mi tórax derecho, no el izquierdo, era derecho. Y además una de las costillas le produjo una perforación de la pleura y del pulmón. ¿Sí? Entonces esa mujer cuando llegó al hospital tenía un colapso pulmonar, pero y además tenía, imagínense, 7 costillas fracturadas. Ustedes pueden imaginarse, además del dolor, la disnea que tenía esa pobre mujer, además que era mayor, se había rodado varias gradas en su casa y pues produjo un tórax inestable, ¿no? Y cuando se produce el tórax inestable, la presión parcial negativa intrapleural cambia, pues el mediastino se va hacia el lado sano, hay una alteración muy importante en el mediastino, porque todos los órganos que se encuentran en el mediastino se van hacia el lado sano. Ustedes pueden ver que hay un colapso pulmonar y pues hay que actuar rápidamente. Dependiendo de la gravedad del tórax, pues hay que actuar rápidamente. Si hay una perforación de la pleura, de los pulmones, pues hay que entrar y operar y parar el sangrado. ¿Sí? Entonces, en un trauma torácico, la evaluación clínica es importante. La información sobre el mecanismo de lesión, claro que sí. Si es un accidente de tránsito, si es un trauma contuso, si es una caída como la que les he contado. La exploración clínica inicial es importante. Las lesiones torácicas a descartar de forma inmediata son muy importantes. La exploración clínica inicial es importante, ¿no? Porque la exploración clínica inicial nos va a dar el patrón respiratorio que se debe evaluar. Ustedes saben que hay una semiología en la respiración. La semiología respiratoria está compuesta por 4 pasos, ¿no? Ustedes están haciendo semio. ¿Cuáles son los 4 pasos de la semiología? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Entonces,
En la semiología tú te vas a dar cuenta en los 4 pasos si hay alguna alteración semiológica. ¿No es así? Si hay simetría, si hay dolor, si hay presencia o no de enfisemas, etcétera, ¿no? O sea, es muy importante la exploración clínica, la exploración semiológica que ustedes están aprendiendo. También es importante el estado hemodinámico, ¿no? Evaluar la presión arterial, ingurgitación yugular, etcétera, porque también un trauma torácico puede producir alteraciones hemodinámicas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las lesiones torácicas a descartar en un trauma torácico? Obstrucción de la vía aérea superior, neumotórax a tensión, neumotórax abierto, hemotórax masivo, tórax inestable, taponamiento pericárdico, etc. ¿Sí? Trauma torácico. ¿Qué clase de qué cirugía tenían? ¿Cirugía qué? ¿Qué llevan en cirugía 1? ¿Qué es esto? Técnica quirúrgica, ¿no? Cagadas. ¿Cómo no van a saber qué es pues una técnica quirúrgica? ¿Cómo no van a saber cómo vestir un mandil? ¿O cómo no van a saber cuál es cómo se llaman los diferentes instrumentos que hay en cirugía? Técnica quirúrgica, chusmas. Pues estaban operando. Jodidos. Vean o léanse pues el textito que tiene el doctor Aguilar y aprenden. Puro dibujitos es técnica quirúrgica. ¿Tiene falta la lista? Bueno, ¿qué se hace en la orientación terapéutica? Hay que permeabilizar la vía aérea. No se olviden que hay el A, B, C, D, E del trauma, ¿no? Eso les deben estar enseñando. Les están enseñando en técnica quirúrgica el ABCDE. Ni siquiera eso. A, B, C, D, E. Es que yo estoy en la comisión del nuevo diseño curricular y hemos dicho técnica quirúrgica, sí, ya está bien técnica quirúrgica. ¿Qué se les enseña en técnica quirúrgica? Suturas, puntos, cómo calzar un mandil quirúrgico, el instrumental, en fin. ¿Qué más les enseña? Nada más. Anual técnica quirúrgica para eso. Es una vaina, ¿no? Porque eso podría hacerse en todo lo que aprenden en un año podría ser en un semestre. Nos preguntamos los que estamos haciendo el nuevo diseño, ¿qué enseñan en técnica quirúrgica? ¿Quién hace cirugía 2? ¿Qué hacen en cirugía 2? ¿Cirugía de quién? ¿Y en cirugía 3? ¿Cirugía de tórax? ¿Cuál es la diferencia entre cirugía 2 y cirugía 3? Se dan cuenta, hay cirugía 1, cirugía 2 y cirugía 3. Parecería que cuando egresamos de aquí podemos abrir un tórax, operar un pulmón, operar un corazón, etcétera, porque hay cirugía de tórax, hay cirugía abdominal. ¿Hay? ¿Y quién opera un pinche apéndice siquiera cuando egresan? O sea, realmente nos preguntamos los que estamos haciendo el diseño, ¿no? ¿Qué enseñan tanto los quirúrgicos? Deberían enseñar al médico general, pues ser más, de más acción, de más orientación. ¿Se imaginan cirugía de tórax enseñar? Cirugía de cabeza, cuello y tórax. Cirugía de cabeza. ¿Quién opera cabeza? Yo soy cirujano, nunca he operado cabeza. Cuello. ¿Quién opera cuello? Tórax. ¿Quién opera tórax? ¿Quién se va a meter de médico general a operar tórax? ¿Se dan cuenta que estamos medio mal?
Y les cuento que estamos disgregando todas las medicinas. Ya no va a haber esas cagadas que están llevando. Claro, es una tontería medicina interna 1, medicina interna 2, ¿no? Ahora va a haber cardiología, neumología, va a haber inmunología, hematología, todo lo que debería ser, gastroenterología, reumatología, imagenología, etc. Y vamos a parar con esa mafia que tienen esos profesorcillos de medicina interna 1, ¿no? Que nos mama. En medicina interna 1, urología. El urólogo es quirúrgico, ¿no? ¿Qué hace en medicina interna 1, un urólogo? ¿Se dan cuenta cómo nos mama? ¿Qué hace el urólogo? ¿Cuál es la función del urólogo? Es quirúrgico. O el urólogo les enseña nefrología. No les enseña nefrología. Estamos cambiando todo. El A es airway, vía E. El B es breathing, respiración. Breathing. El C es cardiocirculatorio. El D es déficit neurológico. Déficit neurológico. Y el E es exposición. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando estás tratando un trauma? Primero, determinar si la vía aérea está expedita, ¿ok? Para eso tendrás que hiperextender el cuello, es decir, si ese paciente está respirando, ¿no es cierto? Segundo, dale respiración si no está respirando, ¿no? Imagínense que no esté respirando. ¿Te has dado cuenta que no está respirando? A continuación, ¿qué tienes que hacer? Dale respiración. Si es posible, dale respiración boca a boca. Y a continuación tienes que ver si tiene pulso y si su corazón está latiendo. Entonces tienes que hacerle una reanimación cardiocirculatoria, ¿no es cierto? El cuarto punto es definir si tiene un déficit neurológico a través del Glasgow. Y el quinto punto es la exposición del paciente. O sea, no se puede revisar un paciente vestido, ¿no es así? Imagínense que llegue un accidente, lo primero que tienes que hacer es desvestirlo, pues. Obviamente manteniendo el pudor del paciente o de la paciente, ¿no? No la vas a enchutar tampoco a la paciente. Tienes que mantener el pudor. Entonces, esas son los pasos que se hacen para hacer el tratamiento. El A, B, C, D, E. ¿Ok? Para un tratamiento. Dentro de las enfermedades restrictivas también es el derrame pleural. El derrame pleural ha habido una disminución de la presión ontótica, ha aumentado la presión hidrostática, se ha producido un aumento de la permeabilidad pleural, ha habido un aumento de la presión intrapleural que normalmente es negativa, ¿sí? Ha disminuido el drenaje linfático, puede producirse por irritación peritoneal y se ha producido un derrame pleural. El derrame pleural es un derrame que nos está hablando de que el líquido pleural que hay entre la pleura parietal y visceral pues se ha extrovertido. ¿No es así? Ese derrame pleural puede ser hacia la cavidad torácica o puede ser hacia afuera. ¿Ustedes se acuerdan cuando lo crucificaron a Jesús? El romano que se cercioró de que Jesús estaba muerto, le punzó con una lanza en el costado. Y la Biblia relata que a continuación salió agua y sangre, ¿no es así?
En realidad el huevón del romano no le perforó directamente el pulmón, sino que parece que metió la lanza así oblicuamente y primero le perforó la pleura y después le perforó el pulmón. Por eso es que cuando a continuación de la lanza sale líquido pleural y sangre, la Biblia relata que fue agua y sangre. En realidad salió líquido pleural y sangre. Entonces, un derrame pleural puede ser hacia afuera o puede ser hacia adentro. ¿Okay? Si el derrame pleural es hacia adentro, va a producir un derrame, un gran problema de orden respiratorio. Miren ustedes, les muestro este derrame. Este es un derrame pleural. ¿Okay? Entonces, si hay un derrame de esta naturaleza, ustedes se pueden dar cuenta fácilmente que un derrame va a producir dolor, tos, disminución del área ventilatoria, colapso pulmonar, insuficiencia cardíaca, disnea, desviación del mediastino, ¿no? Miren ese derrame importante, ¿no? Miren ahí tienen otro derrame importante en el lado izquierdo. ¿Okay? Entonces el neumotórax puede ser espontáneo, puede ser traumático, puede ser iatrogénico, es decir, desconocido. Espontáneo puede ser primario o secundario, puede ser traumático abierto o cerrado, o puede ser iatrógeno, iatrogénico, es decir, producido por el personal de salud, ¿no? Podrías producir por una punción vascular, pulmonar, postquirúrgica, etc. Estábamos una vez en la terapia y uno de los colegas estaba queriendo colocar un catéter venoso central en la subclavia derecha. Era un capo, era un paciente era un médico muy capo en colocar catéteres. Pero al colocar el catéter, no sé qué pasó y pulsó el vértice del pulmón. Y se hizo un derrame pleural importante, un neumotórax importante y iatrogénico, por tratar de colocar un catéter central. Entonces podría también suceder que los derrames y neumotórax podrían producirse de esta manera. Neumotórax, derrames son muy emparentados, si ustedes quieren. ¿Ya? Entonces ya saben los tipos de neumotórax que tenemos. El neumotórax entonces significa ingreso de aire por rotura pleural. Aumentan los receptores pleurales para la tos y el dolor. Hay una disminución de la expansión inspiratoria, prácticamente un colapso. Hay una disminución del área ventilatoria, pues hay colapso pulmonar y grados de colapso. Hay disnea, hay cianosis y hay signos semiológicos, ¿no? Imagínense un neumotórax hipertenso, ¿no? Hay un colapso pulmonar. Miren cómo el mediastino se va hacia el lado sano. Cuando el mediastino se va hacia el lado sano, ocurren problemas cardiocirculatorios importantes. Y entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta que en un neumotórax hipertensión puede haber colapso y compresión pulmonar homolateral, disminución del retorno venoso, aire pendula. ¿Okay? Neumotórax hipertensivo. El neumotórax hipertensivo entonces es una lesión pleural que puede ser de la pleura parietal o visceral. Este neumotórax hipertenso en inspiración va a producir ingreso de aire en la cavidad, ¿sí? En expiración va a haber un fenómeno valvular, no sale aire. Hay un desplazamiento del mediastino, afecta al pulmón sano,
disminuye el retorno venoso, hay un gran distrés respiratorio, una gran cianosis, la presión venosa central está aumentada, la presión arterial disminuida, el gasto cardíaco disminuye. Lo que se hace en un neumotórax a presión en un derrame pleural es colocar este drenaje. Este drenaje que se llama drenaje en sello de agua. Y ustedes han debido ver algunas veces. Es decir, se coloca un dren y ese dren es drenado a un frasco que contiene agua. Y miren ustedes, desde la cavidad pleural, esto es así. Desde la cavidad pleural se sumerge el tubo en un frasco con agua y se absorbe a otro tubo de esta manera. Este dren se llama drenaje en sello de agua. Finalmente, las depresiones restrictivas pueden ser por depresiones del sistema nervioso central. Las depresiones del sistema nervioso central, ustedes pueden ver que hay lesiones del sistema nervioso central, alteraciones del centro neumotáxico, alteraciones en la frecuencia, ritmo y profundidad respiratoria. Hay disminución y la respuesta al estímulo ventilatorio. Hay disminución en el mecanismo del suspiro. Hay una neumopatía restrictiva. Y finalmente hay un síndrome que se llama el síndrome de Pickwick, que es el de la obesidad, ¿no? En pacientes muy obesos se puede producir también una neumopatía restrictiva, porque ustedes se dan cuenta que la obesidad va a disminuir el volumen de reserva respiratoria y la capacidad vital, y ustedes pueden ver que va a haber una serie de anormalidades que va a producir problemas en la ventilación, perfusión. Esto va a producir hipoxemia, esto va a producir hipoventilación. Estos pacientes tienen problemas en el área del sueño, son pacientes que generalmente muy roncadores, somnolientos, siempre están con sueño porque la presión arterial de CO2 está elevada y la presión de oxígeno está disminuida, ¿no? Se produce un cor pulmonar en los pacientes que tienen obesidad. ¿Okay? Estas son las enfermedades restrictivas. Hemos visto las enfermedades obstructivas, hemos visto las enfermedades restrictivas y nos faltan los síndromes de bloqueo alveolo-pulmonar. Lo vamos a ver el día jueves y el lunes a esta hora damos clases. Damos examen el lunes de la siguiente semana a esta clase.